Egunon, buenos días. Jaurlaritzaren kontseiluak 23,2 milioi euroko gastua baimendu du gaur, hainbat egoera direla eta laguntza premia duten pertsonei laguntzeko. Lehenik eta behin, 18,2 milioi euro izango dira seme-alabak jaiotzeagaitik edo adoptatzeagaitik familiei laguntzeko programa finantziatzeko. Errenta mailaren arabera, familiek aukera izango dute 400, 500 edo 900 euroko laguntza jasotzeko lehenengo seme edo alaba jaiotzeagaitik edo adoptateagaitik. Diru laguntza 1.100 euroraino igoko da jaiotzea edo adopzio bigarrena, hirugarrena edota hurrengoa bada familian. Bestalde, diru laguntzak zenbait kasutan jaiozetik haratago zabalduko dira baita ere. Diru laguntza bereziak ere izango dira, errentaren eta jaiotze kopuruaren arabera zehaztuko direnak jaiotze edo adopzio anitzentzat. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto de 23,2 millones de euros para ayudar a personas que por diversas circunstancias se encuentran en necesidad. En primer lugar, se financia con 18,2 millones de euros el programa de ayuda a las familias por nacimientos o adopciones de hijos o hijas. En función del nivel de renta, las familias podrán optar a una ayuda de 400, 500 o 900 euros por nacimiento o adopción del primer hijo o hija. La ayuda aumenta hasta los 1.100 euros si el nacimiento o adopción es el segundo, tercero o sucesivos en el seno de la familia. Además, la ayuda se extenderá, en algunos casos, más allá del nacimiento. 400 euros cuando el menor sea el segundo en la familia y cumpla un año, y 1.100 euros en el caso de que el menor sea el tercero o sucesivos y hasta el cuarto año de edad, cantidad que descenderá a los 400 euros cuando los menores cumplan el quinto y sexto año. También el programa incluye ayudas específicas que se determinarán en función de la renta y el número de nacimientos para los partos y adopciones que sean múltiples. Bigarrenik, beste 5 milioi euro izango dira hirugarren sektoreak jarduerak finantziatzeko eskuhartze sozialaren alorrean. Alde batetik, 4,43 milioi euro izango dira honako jarduera hauek burutzen dituzten entitateak finantziatzeko: pertsonaren, familiaren, taldeen eta komunikabideen autonomia sustatzea eta babestea, haurrak eta nerabeak babestea eta inmigranteak, pertsona ezgaituak, adinekoak eta bar gizarteratzen laguntzea. Eta beste 640.000 euro izango dira ekintza voluntarioa eta elkarteetako partaidetza sendotzeko jarduerak burutzen dituzten entitateentzat. En segundo lugar, se financia con otros 5 millones de euros las actividades del denominado tercer sector en el ámbito de la intervención social. Por un lado, se financian con 4,4 millones de euros a las entidades que intervienen promoviendo y protegiendo la autonomía de las personas, familias, grupos y comunidades, protegiendo a la infancia y a la adolescencia, favoreciendo la integración de las personas inmigrantes, personas discapacitadas, personas mayores, etcétera, etcétera. Y se destinan, por otro lado, 640.000 euros a las entidades que desarrollen actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa.
Konstituzio Auzitegia. Bestalde, Jaurlaritzaren gaurko kontseiluak Konstituzio Auzitegiak eman duen epaia aztertu du. Enpleatu publikoen iazko abenduko aparteko ordainsaria kentzen berretsi du Auzitegi Konstituzionalak epai horren bitartez. Beraz, aparteko ordainsaria kentzea agindu zuen arauak, eta arauak hori esan arren Eusko Jaurlaritzak aparteko ordainsaria hori ematea erabaki zuen, Auzitegi Konstituzionalak eten egin zuen erabaki hori, eta momentu honetan suspensio horri ekin eutsi egiten dio. Eusko Jaurlaritzak Konstituzio Auzitegiari eskatu zion ordainsaria kentzea indargabe usteari buruz ebasteaz gain, argitu zezala baita ere nola jokatu behar zen aldi baterako hainbat langilerekin, izan ere 2012ko uztailetik eta abendura bitartean lan kontratuak amaitzerakoan abenduko aparteko ordainsaria ordaindu zieten hoiei. 12.000 personari buruz hitz egiten ari gara, eta benetan harritu egiten gaitu Auzitegi Konstituzionalak gai hori ebatzi ez izana erabateko ziurgabetasun juridikoan uzten baitu funtzionarioen talde hori. Jaurlaritzari guztiz deigarria egiten zaio benetan Konstituzio Auzitegiak epaian euskal enplegatu publikoen tratamentu ezberdinari bitxikeria deitu izana. Gaia aztertu ondoren, Jaurlaritzak erabaki du diru kopuru hoiek bueltatzeko ez eskatzea, harik eta epaia irmoa izan arte, eta Auzitegi Konstituzionalak eskatu dio lehenbailen ebatz dezala. Además, el Consejo de Gobierno ha analizado hoy el auto dictado por el Tribunal Constitucional por el que se confirma la suspensión de la paga extraordinaria de los empleados públicos de diciembre del año pasado. El Gobierno vasco solicitó al Alto Tribunal que, además de pronunciarse sobre la suspensión cautelar, nos indicara concretamente cómo se ha de proceder con los empleados eventuales o temporales cuyos contratos fueron finiquitados entre los meses de julio y diciembre del año 2012, incluyendo la paga extra en su parte proporcional. Estamos hablando de aproximadamente unas 12.000 personas afectadas, y tenemos que lamentar que el Tribunal Constitucional, aun a pesar de que la representación en juicio del Gobierno vasco le pidió que hiciera un pronunciamiento explícito en relación con este colectivo, haya dejado sin pronunciarse sobre el asunto, haciendo incurrir a este colectivo en una situación de grave inseguridad jurídica. A este Gobierno, por otra parte, le llama poderosísimamente la atención el hecho de que el auto se permita calificar el hecho de que los empleados públicos del sector público vasco reciban un tratamiento diferente en lo que se refiere a la paga extra del mes de diciembre del año 2012, se refiere a este hecho como una extravagancia. Llama la atención el hecho de que un tratamiento diferenciado de los empleados públicos vascos en lo que concierne a la paga extra de Navidad sea calificado por el Alto Tribunal como una, insisto, extravagancia. Llama la atención también la dureza, la contundencia con la que el Tribunal Constitucional defiende los valores de el objetivo de déficit, el respeto a los mercados, la necesaria observancia y respeto de los principios de política económica fijados por el Gobierno central, por los poderes centrales del Estado, que han de tener, así lo asegura, una manifestación única y uniforme en todo el ámbito territorial del Estado, consideraciones todas ellas francamente preocupantes, que aunque en teoría no deberían condicionar el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre el fondo del asunto, dejan entrever cuál es efectivamente el marco conceptual y el orden de prioridades en el que se mueve el Alto Tribunal.
si en este momento declara con contundencia que cualquier compromiso del Estado español con los objetivos de déficit en los escenarios internacionales debe imponerse a cualquier otra consideración, sea de carácter competencial o sea de carácter personal, vinculado a los intereses concretos de los empleados públicos del gobierno vasco, poco cabe esperar de un pronunciamiento futuro del Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto que vaya a invertir los términos que ahora en este momento se ven tan contundentes, ¿no? Quienes hace todavía relativamente poco auguraban sin ningún temor a errar que el Tribunal Constitucional acabaría dando la razón al gobierno vasco anterior, pues tienen aquí una prueba inequívoca de que las cosas no parecen apuntar en ese sentido. En cualquier caso, este es solamente un pronunciamiento cautelar del Tribunal Constitucional que resuelve el incidente de suspensión. Tiempo habrá para que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto y tendremos ocasión entonces, cuando se produzca la sentencia que ponga fin al procedimiento, para opinar más claramente sobre la doctrina del tribunal. En cualquier caso, analizado ya la cuestión, en la sesión de hoy, el Gobierno ha decidido no reclamar esas cantidades hasta que haya sentencia firme y, por supuesto, solicita al Tribunal Constitucional que resuelva el asunto con la mayor celeridad posible. Por tanto, hasta que el Tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto, las cantidades que fueron satisfechas por el Gobierno vasco a los empleados públicos temporales o eventuales cuyos contratos se finiquitaron entre los meses de junio y diciembre del año 2012, incluyendo la parte proporcional de la paga extra, esas cantidades no van a ser reclamadas por el Gobierno vasco, insisto, hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición por si alguno tiene alguna pregunta que formular. Dos cuestiones. La decisión de no reclamar incluye también la devolución que se habló en su momento, de solicitar esa devolución a los centros concertados, punto 1, y punto 2, ¿qué tiempo tiene el Tribunal Constitucional para decidir o resolver sobre la cuestión competencial? Bueno, este pronunciamiento del alto tribunal no tiene nada que ver con los centros concertados. Afecta exclusivamente a los empleados públicos y a la controversia planteada en torno a la paga extra de diciembre. Así que los centros concertados queda exactamente como estaba. No se va a adoptar ninguna modificación en relación con lo que se adoptó ya a principios de la legislatura, ¿no? Con respecto al plazo con el que el Tribunal Constitucional cuenta para dictar sentencia final, hombre, pues poco puedo decir al respecto más allá de apelar a la experiencia, ¿no? Pero podemos esperar 5 años tranquilamente, ¿no? Pero, en fin, aquí no hay unos plazos establecidos con carácter general en la legislación que no se respetan prácticamente nunca, y el plazo con el que habitualmente se viene pronunciando el Tribunal Constitucional en relación con los asuntos que están sobre su mesa depende del tipo de procedimientos, del tipo de recursos, pero en un pleito de este tipo pues podría oscilar entre 3 años o 7, básicamente, ¿no? Todo depende de la importancia que el tribunal atribuye a esta cuestión y de la relevancia que quiera darle en su orden y jerarquía de prioridades, ¿no? Le preguntaba lo de los concertados porque creo que en su momento también se vinculó con el hecho de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el no pago en sí de la paga extra, sobre el elemento competencial, ¿no? Las decisiones que se tomaron al principio de la legislatura en relación con este asunto se van a mantener hasta que se pronuncie el tribunal sobre el fondo del asunto. O sea, no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Dense ustedes cuenta de que en relación concretamente con los empleados públicos, la única cuestión, bueno, una de las principales cuestiones que están en controversia en este momento es si en el
durante el momento en el que el tribunal, durante el tiempo en el que el tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto, las cantidades que fueron satisfechas a quienes fueron empleados públicos temporales o eventuales del gobierno vasco, en concepto de finiquito por la parte proporcional de la paga extra que les correspondía en el momento en el que se hizo la liquidación del contrato correspondiente, si esas cantidades que la administración pagó a quienes habían sido empleados públicos suyos temporales o eventuales, en el periodo que media desde el momento presente hasta aquel en el que se pronuncie finalmente el Tribunal Constitucional, van a continuar, digamos, en el patrimonio particular de los empleados públicos, o van a ser reclamados por la Administración para que integren las arcas públicas, ¿no? Así que, y lo que se ha decidido claramente es que continúen donde están, ¿no? Que sigan en los bolsillos de los empleados públicos que los percibieron en aquel momento, y ya será el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncie sobre el fondo del asunto, el que nos diga qué hay que hacer con eso. Y si no lo dice el Tribunal Constitucional, cosa a no descartar, pues ya decidirá el gobierno que lleve las riendas del país en aquel momento, el que decida lo que haya que hacer sobre el particular, ¿no? El montante global de la paga extra, 207 millones o algo así. ¿Cuánto correspondería a los eventuales? Pues no recuerdo, no, es una cifra que no la tengo aquí, pero se la puedo suministrar sin ninguna dificultad, ¿no? Si tienen interés especial, ¿no? Son unas 12.000 personas, pero estamos hablando de una paga extra que no se hizo efectiva en su totalidad, porque son liquidaciones parciales de la paga extra en la parte proporcional del tiempo que trabajaron durante el segundo semestre del año 2012, ¿no? Entonces, en algunos casos se trata de un mes, en otros de 5 meses, y claro, es imposible hacer un cálculo matemático automático, ¿no? Sin recurrir directamente a la fuente de información. Pero si alguien tiene interés en conocer ese dato, se lo podemos proporcionar, vamos, sin ninguna duda, después de la rueda de prensa. Bai, nolabait ere gazteleraz kezka hori aipatzen zenuen, ez da, konstituzionalak beste interes batzu jarri dituela langile publikoen gainetik, ez? Bueno, Konstituzio Auzitegiak argi eta garbi izaten du auto honetan, estatuaren lehentasunak, alegia defizitaren mugaketari eta estatuak nazioartean hartu dituen konpromisoei entzuteari ematen dion lehentasun hori, gainontzeko balore guztien gainetik dagoela, eta bereiziki euskal enplegatu publikoen interesaren gainetik dagoela nabarmen. Claro, honekin ez du irizpide behin da betirako bat jartzen auzitegiak azken epaia ematen duenerako, baina badago irizpide nahiko argi bat, ikusteko gauzak nondik eta nora doazen, eta Konstituzio Auzitegiak zeri ematen dion lehentasuna zeren gainetik. Eta nabarmena da, autoa irakurtzen duenak berehala ikusten du, nabarmena da, Konstituzio Auzitegiak momentu honetan defizitaren mugaketari, zor publikoaren estutzeari, eta Estatu Espainiarrak nazioartean oroar eta Europaren baitan bereziki hartu dituen konpromisoei erantzuteari, behar bezala erantzuteari, lehentasun erabateko ematen diola gainontzeko interesen gainetik, eta bereziki euskal funtzionario publikoen interes personaren gainetik. Beraz, ikusiko dugu, epaia ematen denean, auzitegi konstituzionalak zen nolako irizpidearekin jokatzen duen, baina hemen mahai gainean jarri dituen irizpidearekin, ez dago gehiegi itxaroterik. El auto realmente no entra en el fondo del asunto, lo considera el gobierno que prejuzga o adelanta lo que va a ser la decisión que se adopte dentro de 3, 5 o los años que corresponda, al ser tan contundente. No, vamos a ver, no prejuzga, porque en puridad está pronunciándose tan solo sobre el incidente de suspensión y sobre la ponderación de intereses en juego que tiene que analizar el Tribunal Constitucional en relación con la resolución de este incidente de suspensión. En puridad, esto no debería prejuzgar el fondo del asunto, no debería hacerlo, ¿no?
pero no soy yo, como portavoz del Gobierno, que soy el único que piensa. Hoy mismo he escuchado otras voces autorizadas que apuntan en esa misma dirección, que la contundencia con la que el Tribunal Constitucional prioriza los objetivos de déficit del Estado y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en relación con la contención del déficit y la limitación de la deuda pública, tienen un valor prevalente con respecto a cualquier otro interés que pueda estar en juego y, por supuesto, con respecto a cualquier interés relacionado con las aspiraciones de los empleados públicos en relación con sus retribuciones, ¿no? La prioridad que da a esos objetivos de política económica es tan absoluta, tan rotunda, tan incontestable, ¿no?, que la verdad es que no permite abrigar muchas esperanzas con respecto a la posibilidad de que cuando se pronuncie sobre el fondo del asunto en la sentencia final vaya a cambiar de criterio y vaya a subvertir la jerarquía de valores que ahora le parece tan clara y contundente. El hecho mismo de que el tribunal se permita utilizar una expresión como la de extravagante, ¿no?, para la hipótesis de que los empleados del sector público vasco, así entrecomillado, lo pone entrecomillado, ¿no?, tengan un tratamiento diferente al de los empleados públicos de otras administraciones públicas del Estado en relación con la percepción de la paga extra de Navidad. El hecho de que lo califica de extravagante pone ya de manifiesto cuál es su predisposición al respecto, ¿no?, y cuál es, digamos, el bagaje conceptual con el que se aproxima al conflicto que está en juego aquí, ¿no? Sí, yo quería preguntarle, dado que el ministro de Hacienda ya anunció la elevación del margen de déficit al 1,2%, ¿cuál es el objetivo deseable para la comunidad autónoma vasca y cómo casa eso con las críticas que realizó el PNV a los niveles de endeudamiento del gobierno vasco, que creo que están en 3.600 millones? Es que la segunda pregunta daba, por supuesto, una determinada respuesta a la primera, ¿no? Tenía esperado quizá que respondiera la primera para formular la segunda, ¿no? Bueno, vamos a ver, con respecto a los objetivos de déficit. Bueno, hasta donde yo sé, todavía los órganos de la Unión Europea no se han pronunciado explícitamente a este respecto, más allá de lo que diga o pueda decir el ministro de Hacienda, a quien no niego credibilidad. Otros se la niegan, yo no voy a negar credibilidad, pero vamos a esperar que se cumplan los trámites como tiene que cumplirse, que la Unión Europea, en el Consejo convocado para esta misma semana, haga un pronunciamiento expreso, claro, indubitado en relación con esta cuestión, y ver después cuál es el efecto que eso tiene dentro del Estado español. Segundo, no deberíamos confundir la situación del País Vasco con la de otras comunidades autónomas que están manteniendo su propio pulso con el Estado, pero en un marco multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando es sabido que la situación del gobierno vasco, de la comunidad vasca, es distinta, es singularizada, se articula en relación con una relación bilateral y, por tanto, los objetivos de déficit, todo lo que tenga que ver con la definición del marco financiero, presupuestario y tributario, que tiene que arrancar de una concertación con el Estado, se desarrolla en un marco bilateral, en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Por tanto, no debería confundirse la posición del Gobierno y de la Comunidad Vasca con la de otras comunidades autónomas que están manteniendo su pulso particular entre sí y con el Gobierno central en el seno de un foro multilateral, como es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que el Gobierno vasco, también el Gobierno foral navarro, pues se mueve en un marco distinto, en el marco concertado, que arranca del principio de bilateralidad, y los principios, los acuerdos y también los relativos a los objetivos de déficit se tienen que definir en este marco, ¿no? A partir de ahí, nosotros saludamos todo lo que pueda apuntar en relación con la ampliación del objetivo de déficit. Saludamos, nos parece un gesto positivo. Veremos si todo esto se materializa y lo que vayamos a hacer después de cara a la utilización de ese margen, de ese mayor margen de endeudamiento que suministra la ampliación del objetivo de déficit, pues ya tendremos ocasión de hablarlo aquí y ya les notificaré todos los acuerdos que el Gobierno vaya adoptando en el futuro en relación con ese ámbito de decisión, ¿no? En cualquier caso, hay una posición de partido de hacer uso de ese mayor endeudamiento, si es que finalmente se confirma, o no, bueno. Hay una disposición favorable.
Es decir, que en el sentido en la medida en que la ampliación del objetivo de déficit, sea del 1,2% o sea cualquier otro, permite disponer de un instrumento de política económica adicional para dotar de mayores recursos al presupuesto del año 2013, como es la posibilidad de recurrir a un mayor endeudamiento, hay una disposición, lógicamente, de utilizar también esa herramienta de política fiscal, financiera y de política económica para dotar de recursos al gobierno vasco. Pero no hay decisiones concretas, como no puede haberlas, por otro lado, hasta que todo se materialice en acuerdos formales, tanto primero en la Unión Europea como después en los órganos correspondientes del Estado español, ¿no? Sí, ayer el Lehendakari admitió que a la hora de buscar un pacto de estabilidad, tal y como están ahora mismo las cosas, será más fácil con el Partido Socialista y Popular que con EH Bildu. Desde esta última formación se han sentido denostados, así lo han dicho, y por otra parte quería saber qué receptividad va a encontrar en el Partido Socialista. José Antonio Pastor ya ha dicho que espera que ustedes vayan en serio, que se trate de una propuesta seria. Bueno, el Lehendakari ayer habló de dos tipos de pactos. Habló de un pacto de estabilidad y de un pacto de país. Y dijo expresamente que al pacto de país, como no podía ser de otra manera, invitaba a todas las formaciones políticas porque todas son necesarias. El concurso de todos es absolutamente imprescindible para construir los consensos básicos necesarios para articular la convivencia. Y habló también de un pacto de estabilidad al que invitó de manera especial al Partido Socialista y al Partido Popular. He escuchado las reacciones de EH Bildu, pero es que EH Bildu arranca de tres negativas rotundas al entendimiento con este gobierno y con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Primera negativa rotunda, la que tiene lugar el mes de octubre del año pasado, inmediatamente después de las elecciones generales, en relación con posibles pactos de legislatura. Segunda negativa rotunda, la que tiene lugar con ocasión de la negociación presupuestaria. Y tercera negativa rotunda, la que se produce alrededor del documento de bases que el Lehendakari entrega personalmente a los responsables de los grupos parlamentarios. Tres negativas rotundas y de principio, que autoexcluyen a EH Bildu. EH Bildu, por tanto, no es que quede excluida por parte del gobierno del pacto de estabilidad, es que ella misma se ha venido autoexcluyendo progresivamente y de manera ya inequívoca a partir del momento en el que a las tres negativas rotundas y principalistas a las que acabo de hacer referencia se suma la incorporación a la huelga general de significado claramente político del próximo 30 de mayo, cuyos convocantes han dicho claramente que se trata de una huelga que tiene, entre otros objetos, el de cambiar gobiernos, ¿no? No parece posible un pacto de estabilidad con quien se mueven estos parámetros. Lo del pacto de estabilidad, el hecho de hablar del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿por qué razón se incluyen tres partidos cuando con dos, en este caso el Partido Socialista, sería suficiente, y con la otra fórmula, una combinación PNV-PP, no da esa estabilidad? Quiero decir, ¿no es más complicado que hacer un pacto a tres que a dos? Bueno, vamos a ver. El pacto de estabilidad se formula y se ofrece a quienes están adoptando y mostrando una actitud favorable, o por lo menos no radicalmente contraria a la búsqueda de un marco y de un espacio de estabilidad institucional, económica y presupuestaria. Si hasta ahora no ha sido posible el acuerdo, quiero suponer que lo habrá sido porque las circunstancias no lo han permitido o por motivos ajenos a la voluntad de quienes estaban llamados a cerrarlo, ¿no? A partir de ahí, es que las fórmulas en las que es posible en los pactos de estabilidad pueden ser muy diversas, ¿no? El propio Partido Popular, por boca de su máximo responsable en Euskadi, Antonio Basagoiti, decía recientemente que el marco de estabilidad y de acuerdo era posible con el Partido Socialista incluido, ¿no?
Es decir, que este marco no es solamente una idea que se le ocurre a este gobierno, es algo que está en el debate político y está presente también en el escenario y en las posiciones de algunas formaciones políticas, ¿no? Con esto queremos poner de manifiesto que entre los que están dispuestos a poder alcanzar un compromiso con la estabilidad económica e institucional del país, el gobierno les tiende la mano a todos, porque las combinaciones son muy diversas y las posibilidades de materializar esa oferta del gobierno en acuerdos concretos pueden traducirse en fórmulas muy diferentes que no tienen por qué pasar necesariamente por un acuerdo bilateral con una sola formación política, ¿no? Eskua beraz, bueno, oraingoz bi alderbiri, baina esaten duen alderdi guzti zabalik. Bai, bueno, lehendakariak atzo bi akordiotaz hitz egin zuen. Herri akordio bat, alde batetik, eta egonkortasunerako akordio bat bestetik. Herri akordiora, lehenbizikora, alderdi guztiak dira deituak, logikoa denez. Denon artean, eraiki bai behar dugu herria, elkarbizitza eta etorkizuneko Euskadi. Beraz, herri akordiora denak dira deituak eta gobernuaren eta lehendakariaren deia denentzako berdin-berdina da. Herri akordioak denen ekarpena behar duelako, denak beharrezkoak direlako, elkarlanerako, etorkizunerako, elkarbizitzarako. Bestetik dator egonkortasunerako akordioa. Horretan, logikoa denez, egonkortasunerako jarrera agertu dutenak bakarrik dira deituak. Lehendakariak eta gobernuak argi ikusi du, EH Bilduk, ezezkoa eman diola hainbat aldiz, 3 aldiz hain zuzen ere, egonkortasunaren aldeko akordio bati. Lehenbizi eman zigun ezezkoa hauteskundeak egin eta hurrengo egunetan, beraiekin, bez gainontzeko egin batera egon ginenean. Bigarrenez, aurrekontuari buruzko negoziak eta mailan jarri genuenean, funtsezko eta printzipiozko ezezkoa eman ziguten. Eta hirugarrenez, oinarrien dokumentua lehendakariak eskura eman zienean baita ere, oinarrizko ezezko bat eman zigutan. Beraz, guk ez dugu inor baztertzen. Ezker Abertzaleak bere burua baztertu du hasieratik printzipiozko jarrerak mai gainean jarriz eta argi eta garbi utziz gurekin akordio bat, egonkortasunerako akordio bat ez dela gaurkoz posible behintzat. Horregatik, herri akordioetarako denak dira deituak, baina egonkortasunerako akordiora bakarrik izan dira deituak, horretarako edo horren aldeko jarrera agertu dutenak, alderdi sozialista eta alderdi popularra. Zertan gauzatu daiteken hori? Ez dakigu. Baina jarrera behintzat agertu dute, formalki baino espada ere horren aldekoa, eta gobernuak horregatik bere deia mugatu du kasu horretara. Lo que el lehendakari está reclamando de tiempo atrás es la formalización de un pacto estable de estabilidad, ¿no? Y creemos que es posible. Un pacto de estabilidad política, económica e institucional es posible. Como lo ha sido, por ejemplo, la creación de una ponencia para la paz y la convivencia. Si hemos sido capaces de establecer un suelo ético común y compartido, deberíamos ser también capaces de crear un suelo económico y político común en torno, cuando menos, a 4 ejes importantes que son los retos que tiene este país de cara al futuro en el ámbito de la economía y de las instituciones. Primero, un acuerdo en torno a la reactivación económica y el empleo. Segundo, un acuerdo en torno a la reforma fiscal y a la lucha eficaz contra el fraude. Tercero, un compromiso con las políticas públicas relacionadas con los servicios sociales esenciales y su mantenimiento. Y en cuarto lugar, un acuerdo para reformar y reestructurar el propio aparato público, el sector público. Estos 4 acuerdos, que se corresponden con otros tantos ejes principales de los retos
que el país tiene planteados en el ámbito de la estabilidad económica e institucional deberían servir de base para conformar un suelo económico compartido, de la misma manera que en el ámbito de la paz y la convivencia estamos trabajando por un suelo ético común y compartido que nos permita avanzar en la colaboración y en la construcción compartida de la paz, ¿no? Precisamente a los que se refiere el Partido Socialista de Euskadi, esos 4 son exactamente los mismos. Son también los mismos mimbres que estaban recogidos en el documento de bases que el Lehendakari entregó individualmente a los portavoces y máximos responsables de los grupos parlamentarios hace unos días y recibió por de pronto una respuesta negativa que quiero creer que era meramente coyuntural, acomodada a las circunstancias, que no era una negativa estructural, ¿no? Porque efectivamente estos 4 ámbitos de posibles acuerdos que acabo de identificar estaban todos recogidos en ese documento de bases que el Lehendakari entregó a los grupos parlamentarios, ¿no? ¿Cómo se plantea el gobierno a partir de ahora? ¿Qué dinámica va a llevar el gobierno para intentar llegar a acuerdos en estos 4 ejes? Bueno, el gobierno por de pronto tiene un reto con la gestión de la prórroga presupuestaria. Es decir, que el gobierno no se puede paralizar, la sociedad sigue demandando actuaciones por parte del gobierno, los agentes económicos y sociales, los ciudadanos siguen planteando sus reclamaciones, sus demandas y la acción gubernamental. El gobierno tiene una cartera llena de proyectos y de iniciativas, algunas de las cuales ya conocen ustedes, otras están siendo trabajadas en este momento en el seno de la administración. Bueno, el gobierno tiene que seguir gobernando, tiene que seguir avanzando y respondiendo a los retos en el marco de la prórroga presupuestaria, que es el marco en el que le ha situado la oposición, ¿no? Lo va a hacer de la manera más eficaz posible de cara a responder a los retos de la sociedad y a los retos de la economía y de la manera más cercana posible a lo que son sus propios postulados, los postulados políticos que se vieron reflejados en el proyecto de presupuesto que finalmente se retiró. Por tanto, el gobierno va a ser coherente con esos postulados políticos, ¿no? El resto forma parte del ámbito relacional entre el Ejecutivo y los partidos de la oposición y entre los partidos políticos entre sí, ¿no? Pero el empeño que el gobierno va a poner en la gestión eficaz de la prórroga presupuestaria no va a restar un ápice al esfuerzo que vamos a seguir desarrollando conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco en la búsqueda de esos acuerdos de estabilidad que creemos que siguen siendo imprescindibles para el mantenimiento coherente de la acción gubernamental y que nos están siendo exigidos de manera cada vez más clamorosa por parte de la sociedad vasca, ¿no? Un poco porque creo que no lo ha respondido a él y yo le iba a hacer la pregunta tampoco. ¿En qué se va a concretar la oferta que haya realizado el Lehendakari? Y luego una pregunta conceptual. Cuando hablan de pacto de estabilidad, ¿es un acuerdo de legislatura al uso o se refiere de estabilidad general, estabilidad parlamentaria? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Un compromiso concertado en relación con la estabilidad de las instituciones, la estabilidad de las cuentas públicas, la estabilidad de las políticas económicas que han de responder a unos retos determinados, se puede plasmar en muy diferentes iniciativas. Usted me hablaba de unas fórmulas concretas, me hablaba de un gobierno de coalición, un pacto de legislatura. Es que esto se puede traducir de muy diferentes maneras y materializar en fórmulas muy diferentes. Nosotros no excluimos absolutamente a ninguna. Admitimos, podemos asumir que haya grupos parlamentarios refractarios a sacarse una foto con una complicidad mínimamente estable con este gobierno. Lo comprendemos perfectamente, ¿no? Cada uno es hijo de su propia trayectoria, de su background y de sus propios planteamientos personales, ¿no? Pero no cerramos puertas a ninguna posibilidad. Vamos a seguir trabajando en ese marco de estabilidad, pero no es algo nuevo por parte ni del Partido Nacionalista Vasco, ni del Lehendakari, ni de este gobierno. Lo estamos reclamando permanentemente. En la medida en que haya resistencia por parte de los grupos de oposición a suscribir compromisos más eficaces, más implicados, digamos, con la propia institución, a través de fórmulas como la de la coalición o los pactos de legislatura, si eso se constata, pues se buscarán las fórmulas que sean, porque claro, los compromisos se pueden asumir de maneras muy diferentes. Basta suscribir un documento
un documento que se traducirá después en actuaciones coherentes en las instituciones en las que cada uno tiene representación, para que se estén sentando las bases para garantizar una estabilidad política institucional. La suscripción de un documento entre partidos políticos, ¿no?, sin que necesariamente tuviera que tener un reflejo ni tan solo en una institución, ni tan siquiera en una fórmula de gobierno o de pacto parlamentario, podrían ser suficientes para garantizar esa estabilidad. Nosotros, en la pasada legislatura, propusimos al Partido Socialista, que tenía un pacto de legislatura con el PP, un pacto de estabilidad institucional y económica. Propusimos. Nuestra oferta fue rechazada, pero nuestro planteamiento no era incompatible con el pacto de legislatura que tenían suscrito con el Partido Popular. O sea, es posible arbitrar, buscar, explorar y conseguir materializar fórmulas de colaboración que tengan como objetivo la materialización de un escenario de estabilidad y de compromiso por la estabilidad institucional y presupuestaria, sin necesariamente tener que pasar por fórmulas como la coalición o el pacto de legislatura. Hay fórmulas muy diferentes, ¿no? Lo que hace falta primero es el compromiso. Y en segundo lugar, el acuerdo en torno a unos ejes básicos. Si existe el compromiso, si existe la disposición de las formaciones políticas llamadas al acuerdo de estabilidad, y existe un acuerdo en torno al modo en el que han de afrontarse las políticas públicas encaminadas a materializar las actuaciones gubernamentales en torno a esos 4 ejes que acabo de citar, si eso existe, ya tenemos lo fundamental. Lo demás es accesorio. Las fórmulas en las que se pueda concretar esto es accesorio, ya se decidirá. Pero lo fundamental es la disposición, el compromiso de los partidos políticos y la coincidencia en torno a las políticas que se han de aplicar en torno a estos 4 ejes. ¿Al gobierno le desagrada en estos momentos la idea de un gobierno de coalición? Bueno, el gobierno no está manejando esa hipótesis en absoluto, ¿no? Pero en fin, cuando hace un llamamiento al resto de las formaciones políticas en favor de la búsqueda de compromisos de estabilidad, pues lógicamente no se cierra a priori a ninguna posibilidad. Pero también es cierto que ninguna formación política ha salido a la palestra haciendo una propuesta de este tipo, no menos que a mí me conste. Tampoco sé si en los pasillos dicen lo contrario, pero públicamente al menos no conozco no tengo información de ninguna formación política que haya reclamado una fórmula de colaboración estable con el gobierno a través de fórmulas como la de la coalición o del pacto de legislatura. No me consta, ¿no? En este acuerdo de estabilidad, ¿el gobierno se ha fijado algún marco temporal, ya sea el final de este periodo de sesiones, la negociación presupuestaria que deberá cometer tras el verano? ¿Hay algún límite que se haya fijado? Bueno, no se ha fijado ningún límite, porque esta viene siendo una actitud permanente del gobierno, no ya desde el momento de su constitución, desde el momento mismo en el que se produjeron las elecciones, se supo el resultado y parecía que las urnas daban la primacía y la responsabilidad de gobernar al Partido Nacionalista Vasco. Desde ese mismo momento anima al gobierno, todavía entonces en germen, ahora ya una realidad tangible. Desde ese mismo momento está animando la voluntad por la búsqueda de ese marco de estabilidad, ¿no? Y no cejaremos en ese empeño, insisto, mientras sigamos actuando como gobierno y mientras existamos como gobierno, ¿no? Estabilidad no incluiría ninguna referencia al nuevo estatus político para... Bueno, están ustedes hablando bueno, estamos hablando de una oferta que todavía no ha contenido respuesta por parte de nadie. Conforme se vayan recabando respuestas del resto de los grupos políticos, pues tendremos ocasión de ir concretando sobre los detalles, ¿no? Pero no me pidan más concreciones sobre algo que en este momento no es más que una invitación genérica, genérica sí, pero lo suficientemente concreta como para que haya sido capaz el gobierno de identificar los 4 ejes fundamentales en torno a los cuales considera que tiene que articularse cualquier pacto de estabilidad política institucional, entre los cuales no estaba lo que usted acaba de citar, ¿no? Hoy ha habido ha habido un análisis, una respuesta también genérica a la oferta de ayer del Lehendakari. El Partido Socialista de una rueda de prensa de Bilbao ha comentado que, bueno,
que se concrete esa oferta y que, bueno, que esa oferta contrasta con los ataques que dicen que les hacen ustedes. Y luego el PP, en boca de Basagoiti, ha dicho que retiren la propuesta de independencia, son palabras textuales. Bueno, ya tendremos ocasión de hablar con unos y otros, ¿no? Y yo acabo de identificar, creo que he sido bastante claro, ¿no? Los cuatro puntos en torno a los cuales cree este gobierno que es posible articular este pacto de estabilidad. He citado 4 puntos que creo que son fundamentales y que están en boca del resto de las formaciones políticas, o por lo menos de las que han sido convocadas a explorar la posibilidad de un pacto de estabilidad. En fin, lo demás, pues creo yo que forma parte de la declaración de la rueda de prensa cotidiana, que no creo que merezca la pena ser tomado en consideración, ¿no? Porque, en fin, yo, ¿qué quiere que diga? Creo que soy bastante respetuoso aquí, y ataques personales, pues no es mi regla, el lanzarlas contra nadie, ¿no? La retirada de los presupuestos, usted mismo habló de la necesidad de ponerse a trabajar ya en la prórroga y gestionarla. Joseba Eguíbar se puso rápidamente a gestionarla y habló tal vez de la necesidad de una ley de medidas, crédito adicional o especiales. Ayer el Lehendakari dijo que no hacía falta utilizar esta herramienta. Bueno, el gobierno está gestionando, lleva ya unos días estudiando la manera de proyectar la gestión de la prórroga, que viene siendo una realidad desde el 1 de enero hacia el resto del ejercicio presupuestario, ¿no? Bueno, el gobierno en este momento no abriga, digamos, proyecto concreto que tenga que ver con la solicitud de ninguna autorización del Parlamento en este momento, ¿no? Estamos gestionando lo que hay, y con las partidas ya aprobadas en la pasada legislatura, bueno, pues tenemos marco suficiente a corto plazo para poder gestionar los proyectos y las iniciativas que tiene el Ejecutivo en relación con las necesidades que le plantea la ciudadanía, ¿no? Que vaya a ser posible en los próximos meses una iniciativa legislativa que sitúe en el Parlamento la necesidad de una autorización concreta, pues no lo vamos a descartar, pero dependerá, entre otras cosas, también de factores que no dependen de este gobierno. Es decir, que si finalmente el objetivo de déficit se amplía, eso permite disponer de más margen de endeudamiento, y el gobierno decide acogerse a ese margen de endeudamiento, pues es posible que sea necesario recurrir al Parlamento, ¿no? Si a lo largo del 2013 se constata la existencia de ingresos ordinarios nuevos, ¿no?, y el Consejo Vasco de Finanzas lo autoriza y lo constata y lo autoriza, pues podríamos también recurrir de nuevo al Parlamento para habilitar nuevos ingresos. Pero esas son iniciativas que en cualquier caso no tiene el gobierno ahora inmediatamente en cartera, ¿no? Depende de lo que vaya dando de sí el ejercicio presupuestario y de las necesidades que se vayan planteando, ¿no? Y de las posibilidades que ofrezcan, digamos, las instituciones a las que corresponde definir el marco financiero de déficit, de endeudamiento y de gasto público, que condicionan lógicamente la actuación también del gobierno vasco, ¿no? Volviendo a la oferta de acuerdo de estabilidad, ahora mismo se está hablando de la renovación de la cúpula del Partido Socialista, y en esta renovación... ¿La de Madrid o la de aquí? La de Madrid. Y para esta renovación suenan con fuerza 2 nombres de dirigentes vascos. ¿Cree que esta circunstancia puede tener alguna incidencia en la respuesta que el Partido Socialista de Euskadi dé a esa oferta de estabilidad, ya sea supongo que para ralentizarla o para avivarla? Bueno, el gobierno, supongo que me comprenderá, prefiere no interferir, aunque sea con declaraciones indirectas y tangenciales, que puedan incidir y que puedan condicionar un proceso interno que corresponde exclusivamente al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Porque, en fin, sería operar primero sobre hipótesis que no tienen, digamos, ninguna validación más allá que las impresiones y las declaraciones publicadas en algunos medios de comunicación, pero no tienen más contraste que eso. Y en cualquier caso, pues podría ser claramente entendido como una pretensión del Ejecutivo de mediar, interferir o condicionar un proceso interno que nosotros no queremos condicionar en absoluto y que nos gustaría que pudiera desarrollarse con absoluta libertad, ¿no? Por tanto, espero que me perdone por no pronunciarme sobre lo que usted me pregunta, ¿no? Pero creo que un pronunciamiento sobre ese tema podría ser malinterpretado
y no creo que el gobierno, ni este gobierno ni ningún otro, tenga que en fin, interferir en un proceso interno de elección de dirigentes de un partido político, ¿no? Bueno, egonkortasun itun horri lotuta izan ere, ikusita beste bi alderdiek ze jarrera erakutsi duten lehendabiziko ordu hauetan eta ez dakit lau ardatzak ere konpartitzen direla ikusita, ez dakit ze itxaropena badago edo nola ikusten duen Jaurlaritzak egoera. Jaurlaritzarentzat hemen garrantzitsuena da benetan lau ardatz hauen inguruan adostasuna bilatu ahal izatea, eta bigarrenez horren inguruan gainontzeko alderdiengandik konpromisoa ikustatzea eta baieztatzea. Beraz, konpromisoa alde batetik, eta bigarrenez, lau ardatzen inguruan adostasun bat eman ahal izatea. Adostasuna badago, hori guztia ematen baldin bada, gainontzeko guztiak bigarren mailako kontuak dira. Hori nola gauzatuko den? Horren ondorioa legislatura paktu bat izango dan, koalizio paktu bat izango dan, horiek bigarren mailako kontuak dira, momentu honetan garrantzitsuena eta hain zuzen ere gizarteak eskatzen diguna bestea delako. Adostasuna egitea eta konpromisua gauzatzea momentu honetan premiazkoek diren gaien inguruan. Horrekin jokatzen du gobernu honek eta hortik abiatuko da eta horretan jardungo du hurrengo hilabeteetan ere, orain arte egin izan duen moduan, baina beti ere aurrekontuaren luzapenaren gestioan kalterik eragin gabe. Bata eta bestea posibleak dira, gobernuak gobernatu egin behar du, aurrekontuaren luzapena kudeatuko du, gestionatuko du, alik eta modurik eraginkorrenean, kontuan izan da Euskadiren erronkak zeintzuk diren, ekonomian eta egonkortasunaren ikuspuntutik, eta horrekin batera, baita ere, landuko du, orain arte egin duen moduan, landuko du, eta jarraituko du lantzen, gainontzeko alderdi politikoekin izan beharreko harremanak, egonkortasun paktu horretara heldu ahal izateko. La semana pasada el Parlamento pidió al Gobierno que retirara el decreto por el cual se aumenta la jornada a los funcionarios. No sé si el Gobierno tiene previsto hacer caso al mandato parlamentario o ha tomado una decisión. Bueno, el Gobierno ha estudiado esta cuestión en la sesión de hoy, lo viene haciendo los últimos días, y quiere expresar su preocupación por el hecho de que un acuerdo que es finalmente el puente de plata que Patxi López tiende entre Rosa Díez y Batasuna, rompiendo algunos de los compromisos y de las actitudes que parecía que iban a definir a unos y otros en el pasado, alcanza un acuerdo puntual cuyo único objetivo parece ser el de perjudicar a este gobierno. El problema es que en el camino irrogan un perjuicio gravísimo a los empleados públicos. Y esto es lo que preocupa a este gobierno y lo que está estudiando este gobierno, porque no quisiéramos, no nos gustaría que por un acuerdo puntual, insisto, alcanzado entre posiciones antagónicas en todo, menos en el propósito de castigar al gobierno vasco, puedan desembocarse conclusiones que perjudiquen manifiestamente a los empleados públicos vascos. Les voy a explicar. La resolución viene a decir solamente que el gobierno tiene que derogar el decreto 173/2013, pero no dice lo que hay que hacer alternativamente. Nada dice a propósito del régimen que debe sustituir al que está contemplado en el decreto que exigen derogar, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que este decreto, cuando entró en vigor, ya desplegó sus efectos derogatorios con respecto a todas las normas sobre la misma materia incompatibles con el mismo, ¿no?, del mismo o de inferior rango. Ha derogado este decreto, cuando entra en vigor, deroga todo lo anterior que lo contradiga, que tenga el mismo o inferior rango. Por tanto, como dice la regla general, la derogación de un decreto no reestablece la vigencia
de los que éste hubiese derogado. Esto significa que si sencillamente derogamos este decreto, que es lo que exige la resolución parlamentaria, la que ha servido de puente de plata, trabajada por Patxi López, entre Rosa Díez y Batasuna, algo que parecía imposible y nos habían dicho que nunca se iba a producir, la consecuencia inmediata de esto es que toda la normativa relativa a la jornada laboral de los empleados, la autonómica, desaparece y no tenemos más asidero jurídico que el que resulta de la legislación básica del Estado. Es decir, las 37 horas y media semanales, los tan solo 3 días de libre disposición, los 22 días de vacaciones y los 14 días festivos, lo cual significa, si sacan ustedes la cuenta, que la jornada laboral sería de 1.664 horas, muy por encima de las 1.614 que están recogidas en este decreto que se quiere derogar, bastante por encima, ¿no? Por tanto, nos preocupa mucho el hecho de que, bueno, por jugar entre partidos antagónicos a castigar al gobierno, se esté irrogando un perjuicio gravísimo a los empleados públicos, porque quien ha tomado esas decisiones no ha calibrado las consecuencias que resultan, que derivan de la aprobación de una resolución de esas características, que solamente dice lo que dice. Porque fíjense ustedes, si repasan ustedes el debate del jueves pasado, podrán comprobar que en relación con la misma resolución, UPyD nos decía que había que cumplir escrupulosamente todas las normas básicas del Estado. No cabía esperar otra cosa del portavoz de UPyD, ¿no? Bildu nos decía que había que declararse insumiso con respecto a las normas básicas del Estado, justo lo contrario. Y el Partido Socialista un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria, y en ocasiones, incluso en un mismo día, dice una cosa y la contraria. No sabemos si está en el cumplimiento de las normas básicas del Estado o en la insumisión a las normas básicas del Estado. Pero lo cierto es que 3 actitudes heterogéneas confluyen en una resolución que objetivamente plantea un problema no a este gobierno, plantea un problema objetivo a los empleados públicos que se ven manifiestamente perjudicados por la resolución, porque su jornada laboral, si aplicáramos esta resolución en los mismos términos en los que está formulada, que no dice nada con respecto al régimen que tiene que sustituir al que está contemplado en el decreto, sino que se limita a decir que hay que derogar el decreto cuando este decreto ya ha desplegado sus efectos derogatorios sobre los anteriores en vigor, nos situaría crudamente ante la normativa básica del Estado, cuya aplicación nos llevaría a las 1.664 horas. Tampoco sabemos exactamente cuál es la coherencia interna con la que opera cada grupo parlamentario cuando hace este planteamiento, ¿no? Si miramos Asturias, que es otro lugar en el que UPyD y el Partido Socialista han alcanzado una entente cordiale, allí gobiernan con pacto de legislatura. Allí vemos que las condiciones de trabajo formalmente aprobadas, por ejemplo, para el Servicio Asturiano de Salud, es de 1.650 horas. Está bastante por encima de las 1.614. Y esto lo han firmado los socialistas con el aval de UPyD, ¿no? No voy a ir a Andalucía, ¿no? Pero en el Ayuntamiento de Donosti, por ejemplo, Bildu ha aprobado unas condiciones de trabajo en las que el monto de horas a trabajar es de 1.647, muy por encima de las 1.614 que aparecen en el decreto que se pretende derogar. Las posiciones, como pueden ver, son muy heterogéneas, son antagónicas incluso, son abiertamente enfrentadas en muchas ocasiones y en algún caso de calculada ambigüedad. Por tanto, es muy difícil saber exactamente lo que persiguen unos y otros. Lo único que se puede constatar claramente es que la aplicación en rigor de ese decreto nos lleva a situarnos en el escenario de los decretos de Rajoy, y eso supondría un incremento de horas para los empleados públicos que los situaría en 1.664 horas al año, muy por encima, insisto, de las 1.614
que recogíamos en el decreto. Por tanto, el Gobierno no oculta su preocupación y su inquietud por el efecto negativo enormemente preocupante que esto puede generar en los empleados públicos, ¿no? Por jugar unos y otros a castigar al Gobierno desde su antagonismo y desde su heterogeneidad. Lo único que les unía era castigar al Gobierno, no les une nada más, y esto está generando consecuencias que pueden acabar resultando, insisto, muy negativas para los empleados públicos. Por tanto, el Gobierno, lógicamente, no está por la labor de perjudicar tan rotundamente a los empleados públicos como nos exige esta resolución, ni mucho menos, y va a resistirse, lógicamente, a aplicar tal y como está una resolución que en este momento solo irrogaría perjuicios gravísimos a los empleados públicos, ¿no? Esa resolución no supondría castigar al Parlamento y a la mayoría que la ha acordado. No, estoy diciendo que estamos analizando las consecuencias de esa resolución y expresamos nuestra preocupación por el daño, el impacto negativo, el inmenso perjuicio que puede provocar, en los términos que acabo de explicarles, a los empleados públicos cuyo horario, cuya jornada laboral se vería incrementada inusitadamente hasta 1.664 horas, porque si eliminamos toda normativa autonómica al respecto, nos situamos crudamente en el terreno de los decretos de Rajoy, que es a donde nos remite esta resolución. Y los decretos de Rajoy, taxativamente aplicados hoy a la administración pública, significan que la jornada laboral subiría de 1.614, que está en el decreto, a 1.664. Ahora bien, si los grupos parlamentarios de la oposición son capaces de pactar, por ejemplo, una proposición de ley en la que nos dijeran taxativamente que no hay que cumplir las normas básicas del Estado, sería interesante ver a UPyD firmando una resolución así, pero que donde las normas básicas del Estado dicen que hay 3 días de libre disposición, tiene que haber 23, y el Partido Socialista se suma a esa posición, veríamos qué es lo que habría que hacer. Pero claro, eso exigiría un pronunciamiento compartido sobre el fondo por parte de los grupos parlamentarios que han suscrito y avalado esta resolución, ¿no? Y esto no parece que a corto plazo vaya a ser posible, ¿no? Porque lo único que les une, está acreditado, es el propósito, la voluntad de castigar al Gobierno, pero no han reparado en el factor, al parecer irrelevante para ellos, de que el que sale perjudicado, y muy perjudicado, es el empleado público, ¿no? ¿Algo más?